Hola, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Estamos en el webinar AJAL 16 del mes de agosto, titulado Educación Socioemocional para el Desarrollo Sostenible. Este es un evento organizado por el Centro Educativo Centro AJAL, Educación para el Desarrollo Sostenible, y damos la bienvenida a quienes se van a conectar a través del Zoom y el canal de YouTube. El Centro AJAL está comprometido con la promoción, el estudio y la divulgación de la responsabilidad social y la educación para el desarrollo sostenible. En ese sentido, llevamos a cabo acciones de formación y capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan formar integralmente a alumnos y alumnas en temas de desarrollo sostenible. Así desarrollamos un programa de formación que comprende, entre otras actividades, un webinar mensual denominado Webinar AJAL, los miércoles de la tercera semana de cada mes. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Gersel Nacheli García Márquez, actualmente académica en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac, México, titular del Centro de Humanismo Mexicano, miembro asociada del COMIE y locutora del programa Cultura Espontánea, a quien damos una cordial bienvenida. Es un honor tenerte con nosotros en este día, doctora. Muchas Bienvenida. gracias, doctora Sofía, un honor. Muchísimas gracias. Y pues como les comentaba, el webinar de hoy tiene como título Educación socioemocional para el desarrollo sostenible. Y pues vemos que en un mundo dominado por la tecnología, en ocasiones parece que estamos perdiendo nuestras habilidades socioemocionales, ¿no? En ocasiones olvidamos lo elemental como el saludo por la mañana, el decir buenos días, el sonreír a la persona que va caminando por la calle y ya no decir el manejo de las propias emociones, el sortear situaciones complicadas o difíciles o el manejo de conflictos, etcétera. ¿Por qué es importante la educación socioemocional desde tempranas edades y cómo hacer para formar nuestras habilidades socioemocionales, para ser mejores personas y contribuir a una mejor sociedad? Son preguntas en las que reflexionaremos el día de hoy. Entonces, antes de darle la palabra a nuestra invitada, les leo su trayectoria académica y profesional. La doctora Gersel Nacheli García Márquez es psicóloga, doctora en evaluación educativa y académica, con una sólida trayectoria en educación, neuropsicología, calidad académica y formación docente. Ha trabajado en todos los niveles educativos, desde primaria hasta doctorado, y combina la experiencia clínica con niños y adolescentes con el diseño de talleres, diplomados e investigación educativa. Su perfil destaca por integrar humanismo, neuroeducación, innovación pedagógica y gestión académica. Actualmente es académica en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Anáhuac, México, titular del Centro de Humanismo Mexicano, miembro asociado del COMIE y locutora del programa Cultura Espontánea. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchísimas gracias, doctora Sofía, es todo un honor y en verdad una gran oportunidad para compartir. Les agradezco mucho la puntualidad. Sharon, bienvenida y a todos los que nos puedan ver también en la grabación, pues va a ser maravilloso. Estamos para servirles también a través del Centro Ajal. Y bueno, pues esta tarde vamos a compartir un tema realmente valioso. Pienso que sobre todo en esta época, como bien nos daba la introducción la doctora Sofía, sobre un mundo que está en constante cambio. Además, tenemos retos, pues dependiendo la brecha generacional, además, porque nunca en realidad, como en este momento en el que vivimos, habíamos compartido esta casa común, este mundo, tantas generaciones. Entonces, la situación va a estar compleja, pero también muy interesante. En esta tarde vamos a abordar el tema educación socioemocional para el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, primero quisiera preguntarte, ¿de qué color vienes? Y esto tiene que ver con algunas estrategias porque, como lo vamos a ver, es muy importante ponernos en disposición para aprender, para estar para el otro, para el encuentro y el vínculo. Entonces, si pudiéramos abrir esta paleta artística, esta cajita de colores, en tu propio conocimiento, ¿de qué color vienes a esta hora de la tarde? Agradeciéndote, por supuesto, la disposición. ¿Cuál es este color que hoy te representa? Y no hay ninguna interpretación, simplemente es hacer este escaneo a nuestro estado de ánimo y a lo mejor digo, pues no he comido, entonces para mí es un púrpura encendido. Tiene que ver también con el verbalizar este estado que hacemos de nuestro escaneo continuamente. Estas estrategias se van relacionando mucho con el grounding, con el hecho, como les decía, del estar. Entonces vamos a irnos preguntando durante la sesión sobre nuestro estado. ¿Qué tal dormiste? ¿Realmente descansaste? ¿Cómo te sientes en el nivel físico, en el nivel psicológico, por supuesto en el nivel emocional? ¿Qué te está diciendo tu mente?
Aquí me encanta porque generalmente decimos, luego está la loca de la casa, como decía Sor Juana, corriendo por todos lados, y de pronto es cuando traemos un bucle de pensamiento que se va volviendo también ansiedad, que nos impide dormir como debemos, suelto, bien, profundo, descansar verdaderamente. Y esto nos lleva también a preguntarnos, ¿cómo se encuentra tu respiración? Hay datos, esto con evidencia científica, de que estamos respirando sumamente rápido. Y es por eso que también otra de las estrategias que tenemos es el triángulo de la respiración. Cuando vamos imaginando y ayudamos también a nuestros alumnos, a nuestros hijos, por ejemplo, con estas técnicas, para irse conociendo y a esto empezamos a llamarle autorregulación. Entonces, ¿cómo estás respirando? ¿Qué es lo más sabroso que has comido hoy? A lo mejor el desayuno, a lo mejor un tentempié. Y qué saludo, qué conversación, qué sonrisa, qué mirada te ha dado esa pila para que en esta mañana, esta tarde, tengas toda la energía todavía para entregarte a una sesión que esperamos sea de todo tu interés y sobre todo muy útil. Yo quiero invitarte entonces a hacer el check-in. Y esto también es una estrategia muy valiosa, no nada más para las clases, sino para cualquier momento que implica estar para el otro. Dice Gregorio Luri, un filósofo también educativo, que el día de hoy lo que hablamos de coeficiente intelectual tiene que ver más con la atención que somos capaces de sostener como un proceso continuo. Precisamente, como sabemos, tenemos ahora estos síndromes, por ejemplo, de este usuario ausente de Netflix, que es podemos tener un estímulo, pero uno está scrolleando o está al mismo tiempo buscando estos estímulos externos que nos impiden realmente dedicarnos a una actividad. Entonces, el que tú hagas el check-in ahorita es sumamente valioso, insisto, al igual que en cada actividad, porque nos implica el estar presentes y entendiendo que para poder aprender, para poder conectarme con otros, para poder escanearme, para poder regularme y conocerme, necesito estar en el presente. Antes esto lo manejábamos como dos elementos muy claros de la depresión y la ansiedad. Ansiedad como exceso de futuro y la depresión como exceso de pasado. Sin embargo, hoy ya no es nada más un estado mental, sino un proceso cognitivo relacionado precisamente con la atención. Entonces, ahorita ya no puedo hacer nada con lo que pasó, el tránsito, lo que ocurrió 5 minutos antes de empezar la sesión, y tampoco puedo estarme adelantando al proceso presente. Entonces, hagamos el check-in y te lo agradezco muchísimo, empezando con esta pauta de pensamiento. Recuerda que esto también nos ayuda emocionalmente a estar en la disposición de aprender. Para esto es muy importante también sabernos capaces. Y en el Project Zero de Harvard manejan mucho estas estrategias. Una de ellas es esta, donde puedes ponerle a tus estudiantes dos imágenes, dos palabras, cuestiones visuales para preguntarles qué ves y qué miras, entendiendo que la diferencia es que ver tiene que relacionarse con todo lo descriptivo que entra por los ojos. Y el mirar implica un reto ya más de la mente. Entonces, si podemos describir aquí, son dos fotografías. Tendríamos a nivel de ver que contar a lo mejor el número de personas, describir que es blanco y negro, las actividades que están haciendo, pero el mirar ya nos implica entender que es un contexto que a nivel temporal no es el actual. Seguramente no es tampoco la realidad geográfica de muchos, pero sí reconocemos estas escenas como posiblemente propias, como realidades de la niñez que se vivían antes y que pues de pronto podemos ver a lo mejor un entorno laboral y de pronto también un entorno de juego. Es interesante porque cada quien va poniendo aquí también sus saberes, sus conocimientos y se empieza un diálogo desde lo visual. Ahora nuevamente, ¿qué ves y qué miras? Y como podemos evidentemente identificar, pues ha cambiado mucho también la forma en la que juegan los niños, en la que son niños y también nosotros como adultos, seguramente si tú te miras a la edad que tengas, en referencia con los adultos de cuando tú eras niña, pues seguramente hay cambios, ¿no? Posiblemente también en la moda, también en lo que consumimos, en la forma en que vemos también la adultez. Esto no es negativo, tiene que verse, como lo vamos a relacionar más adelante, con un pensamiento crítico.
¿Qué tenemos de oportunidades? Como también podemos ver desde Rousseau esta parte de no tirar al niño con todo y agua sucia cuando terminamos de bañarlo. ¿Qué podemos rescatar del pasado? ¿Cuáles son esos aprendizajes que se van quedando y nos permiten hacer estos contrastes tan valiosos? Y el punto es que el mundo ha cambiado muchísimo. Inclusive, ahorita vamos a ver precisamente esta importancia que tuvo la pandemia, porque no fue cualquier cosa. Lo tenemos que ver realmente como una etapa donde pues hemos sobrevivido, hemos resignificado y reajustado muchas de las realidades. Esto tiene que ver con que hay mejoras sin duda, inclusive a nivel de políticas públicas, a nivel de regulación laboral, por ejemplo, también de comunicación, pero al mismo tiempo se ha complejizado muchísimo. Lo que hemos visto inclusive en tiempos de inteligencia artificial y que tanto miedo nos daba de los trabajos y las cuestiones de este tipo que podían suplantar la acción humana, ahora nos reta más profundamente, porque estamos encontrando esclavitud, trata de personas, por ejemplo, en esta página tan famosa, ¿no? Entonces, falta todavía resignificar, considerar también estos cambios desde la complejidad. Y hay que preguntarnos, ¿qué cambio vino en ti después de la pandemia? ¿Cómo te resignificaste? ¿Cómo te remiraste? Y a lo mejor, ¿cómo te has vinculado con los otros? ¿Cuáles son estos valores? ¿Por qué lo mencionamos en este momento? Y voy a dejar el videito y la musiquita, pero voy a seguir comentando porque realmente no hay mucha información. Aquí lo importante que veamos son los efectos de los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Vamos a observar. A esto se le llama shell shock y es un estado psíquico. Lo voy a parar aquí. Vamos a ver nada más este puntito. Es un estado físico que nos refleja el estrés postraumático. La gente esta carita es la que quería que vieran. Vemos precisamente esos ojos de espanto de soldados que regresaron de la Primera Guerra Mundial. Y si ustedes buscan en internet van a encontrar varios videos, muchos donde se ve el tratamiento y era con el contacto. Regresaban espantados. Recuerden que también en esa época el avance tecnológico no era tan grande como lo tenemos hoy, por lo tanto tampoco a nivel médico, y lo que veían eran personas heridas que sobrevivían, pero en situaciones terribles, pues con media cara, con falta de extremidades, etcétera. Entonces la gente regresaba con este mal y a partir de ahí precisamente regresaban temblando, el cuerpo estaba sumamente espantado. Les decía, parte de la cura era con el contacto, el médico muchas veces veías cómo se iba calmando conforme lo iban tocando. El vínculo es sumamente poderoso, el vínculo humano. Esto nos lleva a reconocer que actualmente hay varias filosofías, varias propuestas, pero una de ellas es el mundo VUCA, por su acrónimo en inglés. Es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Y como veíamos, pues no podemos decir ahorita es que de la pandemia todo fue terrible, ni tampoco que todo fue maravilloso. Y el que tengamos esa perspectiva de que hay complejidades, que es distinto a lo complicado, precisamente esta complejidad donde tenemos que mirar los diferentes matices de una circunstancia, de una situación, y poder trabajar en interdisciplina, poder dialogar las diferentes profesiones, las diferentes experiencias para resolver problemas, nos reta precisamente a entender que en este mundo, pues hoy por hoy tenemos cambios donde también nos podemos ir sintiendo, pues en un entorno frágil, con obviamente estas consideraciones de ansiedad. También porque no es un mundo lineal, no es como antes que ya habían, inclusive en el ciclo de vida, ¿no? Procesos donde uno, pues a lo mejor directamente salías de la preparatoria, lo seguimos viendo en el cine, y nuevamente ahí lo metemos, es una estrategia maravillosa el cine, el cineforo, para contrastar también estas realidades y poder ver también cómo el día de hoy necesitamos, pues fomentar capacidad de adaptación, pero también de pensamiento crítico, porque no buscamos una flexibilidad sin sentido, sino realmente un pensamiento que nos permita considerar y contrastar estos diálogos de ambigüedad para entender que de pronto la realidad nos supera y tenemos que resignificar precisamente desde el encuentro con otros. Esto nos lleva precisamente a pensar lo que decíamos de el regreso de pandemia. Hay cuestiones, y esta es otra teoría de Nassim Taleb, donde este filósofo también libanés lo que nos presenta es una metáfora sobre el cisne negro. Es muy difícil, dice él, encontrar un cisne negro. Entonces, de repente que se nos presenta este animal,
en un entorno donde no lo esperamos y de pronto es, ¿y qué hago con él? Entonces, él dice, hay problemas, hay situaciones que realmente se pueden conllevar a una crisis y por lo tanto a una policrisis, retomando los conceptos de Edgar Morán, donde estos eventos inesperados, que además son improbables, no, inclusive se llegan a ver como imposibles, ¿no? Que tienen un gran impacto, son realmente devastadores y que cuando los vemos en retrospectiva, pues parece, es el típico debí haber hecho, ¿no? Y la pandemia se nos presenta como este cisne negro. Pero también hay otro tipo de problemáticas que son los rinocerontes grises. Estas amenazas que vemos, que ya las conocemos, lo sabemos desde hace tiempo, vemos a este animal enorme yendo así en embestida hacia nosotros y no nos movemos. Entonces lo solemos ignorar, se activan muchos mecanismos de defensa que recordemos, el cerebro, la mente también va a buscar estabilizarse, encontrarle soluciones a este mundo que, como decíamos, es ambiguo, parece caótico, no es lineal, no es todo lo que esperaríamos a nivel secuencia, sino al revés, ¿no? De pronto va además sumamente rápido precisamente en esta parte también de volatilidad. Entonces, estos rinocerontes grises son estos problemas que no podemos enfrentar directamente o decidimos ignorar y un ejemplo sería el cambio climático. Es algo que sabemos, lo tenemos años trabajándolo, inclusive en estas agendas, pero no hay una acción importante, digamos, definitiva. Entonces, algo importante es pensar también en la importancia de la memoria como historia de la humanidad. Y en este punto es importante regresar al ejercicio reflexivo de la escritura, el utilizar y fomentar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos un ejercicio reflexivo metacognitivo en donde la bitácora, la reflexión del portafolios, en donde la clase hay un espacio para diariamente poder reflexionar. Yo hago algo mucho con mis estudiantes, por ejemplo, que tiene que ver con los tickets de salida, ¿no? Entonces, de pronto es, bueno, alguna pregunta orientadora o reflexiva, o simplemente dime qué palabra de la clase de hoy te llevas. Y en ese, uno pensaría, ¿no? Pues van a decir cualquiera para irse corriendo. No la piensan. Hay algunos que me dicen, dame otros, o sea, pasa por todos y regresa conmigo porque tengo que pensarlo. Entonces, si vamos también acostumbrándonos a ejercicios y rutinas donde hay una expresión personal que además me permite compartir con otros, y esto me lo llevo mucho a la educación universitaria, porque algo que hay que fomentar y que de pronto como adultos no lo vemos tanto es la convivencia y la colaboración. Entonces, lo piden mucho los universitarios, dame espacio donde pueda hablar, donde pueda expresarme, donde pueda conocer a los otros. Y si esto no ocurre dentro de la clase, pues no va, es lo que podemos de pronto ver, ¿no? Pasar por la cafetería, pasar por la biblioteca, cruzarnos en los mismos pasillos, en estos no lugares donde no los volvemos propios. Y hay que partir de algo. Para ser comunidad necesitamos identidad. Entonces, la memoria, cuando tenemos esta memoria histórica, permite también vivir una conciliación y un perdón social. Esto si no se atiende, porque no dejamos historia, no dejamos los medios, no se puede tampoco heredar. Entonces, es un gran inicio para inclusive hacer sesiones que de pronto desde la educación podemos activar el coaching educativo, inclusive ahora con la IA, en estas bondades que sí tiene, trabajar un coaching automatizado, que ya será motivo de otro taller donde podemos ver estos agentes y crear los propios, que también son otras decisiones. Entonces, hay que pensar qué rinoceronte gris, qué cisne negro te preocupa el día de hoy. Porque, pues finalmente estamos en un mundo que dices uno, bueno, qué problema, ¿no? De pronto, con mis alumnos también vemos mucho esta, o me ponen de ejemplo esta escena donde está de Hércules, de la película de Disney, donde de pronto están en la fuente y es, bueno, ¿qué fue primero, no? El cíclope, el gigante, el terremoto. Entonces, de pronto es a qué problema nos enfrentamos y cómo nos enfocamos. Entonces, tenemos policrisis, insistía. Y esto nos lleva de pronto también a tener estados de preocupación, de ansiedad, donde antes, en el siglo XX, podrían ser de repente momentos que inclusive se decía, no, vete al balneario, vete a un retiro, y eran retiros de sanidad para precisamente trabajar los nervios, decían, ¿no? Hoy por hoy tenemos más atendida la salud mental y es importante hablar de educación socioemocional ligada con la salud mental. Porque algo importante es que si no atendemos la educación socioemocional, la persona no puede identificar claramente ni medios, ni ayudas, ni estados emocionales, ni darles un sentido para una calidad de vida y un bienestar.
Entonces, cuando esto no ocurre, ¿qué pasa? Pues existe el vacío existencial, precisamente, válgame. Y son momentos en donde las personas fácilmente pueden caer en adicciones. Hoy por hoy tenemos un problema no nada más nacional, sino global con esta situación de las adicciones y hay que pensar qué emoción aparece cuando piensas en el futuro del planeta. No lo sé, a lo mejor puedes pensar cuando eras en tu infancia y pensabas en tu futuro, a lo mejor te ponías muy alegre, ¿no? Yo veo a mis estudiantes, por ejemplo, ya cuando van llegando a los últimos semestres y es una emoción más de nervio, ¿no? De qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Esto nos lleva a pensar y a reconocer que tenemos necesidades humanas. Hay dos principalmente inagotables. Una tiene que ver con el hablar de nosotros mismos, el enfocarnos con nosotros mismos, y la otra, pues precisamente con esta parte del éxito. Que creemos situaciones de éxito en la parte de educación socioemocional y sobre todo ligadas a esta responsabilidad y cuidado del otro, del planeta, es muy importante porque a nivel social, hoy por hoy tenemos también una disminución del sentido del cuidado para las ciertas carreras. Es decir, muchas veces en estos estudios de orientación vocacional, si uno ve los motivos relacionados a las carreras o disciplinas del cuidado del otro, no siempre está en primer lugar precisamente ese encuentro, esa preocupación, ese altruismo. Entonces, tenemos que ver que en algún momento estas teorías, pues precisamente de Max Neff, de Maslow, pues estaban con una jerarquización que a lo mejor hoy por hoy no es tan real y tenemos que irla pensando. Por ejemplo, si nos enfocamos en la teoría de Max Neff, algo que hoy no ocurre tan fácilmente y es una necesidad que también con evidencia notamos como prioritaria, es cuando trabajamos el ocio. Y ese es un momento donde también nos permite relajarnos, nos permite descansar la mente, descansar los sentidos para prepararnos a la siguiente actividad. Esto viene de precisamente los momentos de guerra de los romanos, donde pues no había batalla, la gente no se regresaba a su casa, sino que se quedaba acampando y en ese momento eran estos ejercicios pues precisamente para afinar las habilidades que tenían pues la oportunidad de descansar, de relajarse de otra manera, que no era definitivamente lo que ahora muchas veces vemos que es este sedentarismo, estas tardes eternas de series o fines de semana completos frente al dispositivo o a las plataformas y que va dejando más bien una merma tanto por el aspecto físico y esto tiene que ver con la exposición al sol, con el poder salir, caminar, respirar, ver a otros, eso nos nutre emocionalmente y físicamente también. Recordemos que la emoción tiene que ver con esta parte bioquímica y pues la parte bioquímica también funciona precisamente con tanto la alimentación, el descanso, pero también en la relación al entorno. Hoy por hoy en cuestión de Maslow, pues de por sí ha sido muy criticada la teoría, sin embargo nunca abandonada. Vemos que no es tampoco lineal. Aquí queda muy bien el ejemplo, porque podemos encontrar personas que a lo mejor podemos endeudarnos para tener el último dispositivo o alguna adquisición material y no estamos cubriendo las primeras necesidades. La cuestión de pertenencia la tenemos muy diluida con las redes sociales, tenemos otro lenguaje, los adolescentes tienen otro lenguaje respecto a la pertenencia y esto es muy importante que lo vayamos profundizando como formadores porque tiene que ver precisamente con las conductas de riesgo, con cómo desarrollar un aparato emocional fortalecido, sobre todo con reconocimiento de redes de apoyo que pueda ayudar. Entonces, vamos respondiendo esto. En las últimas 2 semanas, esta afirmación que también reacciona contigo. Vamos a evaluarnos con siempre, a veces y nunca. No hay una interpretación numérica, solamente te pido que vayas haciendo este radar de tu persona. Ya vimos desde el color, ya vimos desde estas preguntas de tu descanso, de tu alimentación. Ahora vamos a ver esta autopercepción sobre también las reacciones y estados emocionales. La número uno es, ¿te sientes capaz de calmarte? Bueno, lo voy a leer en primera persona. Me siento capaz de calmarme y regular mis emociones cuando algo me altera. Siempre, a veces o nunca. Y también es importante que le pongamos nombre y apellido. No es todo el tiempo, es durante el tránsito, es cuando voy a llegar tarde, porque el poder tener una relación clara entre cuál es mi emoción con lo que la causa y no es el otro, porque dejamos de ver culpables, sino empezamos a ver responsabilidades, nos ayuda mucho. Mantengo relaciones sociales respetuosas, me siento acompañado y valioso con ellas, siempre, a veces o nunca.
Tengo claro mi propósito, metas personales y siento que pertenezco a algo significativo, algo más grande. Y esto tiene que ver con la comunidad. Siempre la comunidad nos da más poder que lo individual. Reconozco y entiendo lo que siento, incluso cuando las emociones son incómodas. Cuando enfrento retos, busco soluciones o pido ayuda antes de rendirme o reaccionar de forma extrema. Estas preguntas, insisto, las puedes llevar con tus alumnos, con tus hijos, no importa que sean chiquitos, las vamos regulando con ellos. A ellos no les ponemos el siempre, a veces nunca, sino emoticones. También esa parte es buena por pues, vínculo con las redes sociales y hay que irlos involucrando. Pero bueno, podemos ir haciendo preguntas que nos permitan no nada más reconocernos con este escaneo de cómo estoy, cómo está mi respiración, cómo está decontracturado mi cuerpo. Aquí ayuda mucho, por ejemplo, cuando los alumnos están en etapa de lectoescritura, trabajar mucho la postura, porque esto es un vicio que se va llevando también hasta la adultez y de repente vamos dejando de trabajar la libertad de la escritura y eso también es un proceso que emocionalmente nos ayuda, porque pues vamos bajando las ideas. Hay otro proceso neurológico cuando lo escribo así que cuando lo escribo mecanográficamente. Y en este punto es valioso inclusive seguir con el dibujo libre. Muchos adultos, como lo vamos a ver en un momento, pues lo que dicen es, yo no soy artista, yo ya no dibujo. Y aquí algo importante, como les decía, es relacionar esta parte de educación emocional con la salud mental. Hoy por hoy, esto tenemos que verlo tanto a nivel anatómico, en la parte física de la salud mental, cómo está el cerebro, y eso tiene que ver y tienen que saber y entender y responsabilizarse también los estudiantes con el consumo de drogas. Esto, si no cuidamos la política pública, pues tiene que ver con el proceso de desarrollo del cerebro. Y sabemos que un cerebro termina de madurar, digo, no somos aguacates, pero en un proceso, en un periodo, en un rango de los 21 a los 25 años. Entonces, todo lo que podamos cuidar, el bienestar biológico, sobre todo ese cuerpo, de ese cerebro, en ese tiempo, es vital. ¿Vital para qué? Para evitar precisamente enfermedades crónicas y todos a lo mejor tenemos algún caso, hemos visto alguna película, alguna situación sobre Alzheimer o sobre situaciones donde la independencia ya no es un elemento pues posible durante la vejez. El que vayamos proyectándonos también a cómo quiero vivir mi vida, esta vida que tengo, darle sentido a esta vida, tiene que ver con precisamente esta cuestión tanto de la parte emocional como de la salud mental. Cuando vemos la salud mental, existe la autorregulación emocional. Y esto lo menciono porque nadie valora, o más bien nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, a veces no identificamos, y esto es importante también llevarlo con los estudiantes, los estados de bienestar, porque entonces cuando los reconocemos, vamos también viendo cuáles son los factores que nos lo causan y podemos irlos provocando, y eso también es autorregulación. No todo es hacia adentro, también es relacionarme con el entorno y provocar estos estados que tienen impacto también en mis otras áreas de vida. Por ejemplo, el que cree la persona un entorno de estudio favorable, adecuado, a gusto. Esto tiene que ver con la disposición para el aprendizaje y por lo tanto con un desempeño académico que sin duda va a tener un elemento clave en la calidad de vida. Cuando no vivimos esto, estamos irritables, somos impulsivos, estamos retraídos, nos aislamos, nos desmotivamos. Entonces tenemos que estar muy ávidos con esta mirada con nuestros alumnos, este encuentro. ¿Cómo están? ¿Se ven contentos? ¿Qué tanto se relacionan? Inclusive en primaria, con quién juegan, cómo juegan, saben jugar. Y esto parece una tontería, pero hoy por hoy son preguntas que tenemos que hacernos para también modelar. Y tenemos muchas veces que modelar el juego, porque no están viviendo la misma realidad de cuando a lo mejor en mi caso, pues se podía salir a la calle y ahí vas viendo los juegos que a alguno le enseñaba la hermana o los amigos de la escuela, íbamos compartiendo nuestras realidades contextuales en una calle en común. Entonces, hay que recordar como seres que estamos en continuo desarrollo, pues la salud mental, la autorregulación, no nada más tiene que ver con el tema terapéutico como a lo mejor era la mirada del siglo XX. Hoy por hoy tenemos que buscar las oportunidades de encontrar cómo nos estamos precisamente pues encontrando, cambiando, qué deseamos, cómo lo vamos construyendo y precisamente parte de ello es ver esta complejidad también en nosotros mismos. Hay veces que encontramos adultos, y esto hay muchos estudios, donde hay una correlación entre los niveles de impulsividad y de violencia, independientemente de género, en este caso, porque hay de los dos,
y tienen mucha relación con la falta de posibilidad para expresarnos. Voy a decirlo, falta de vocabulario, falta de estructura en el discurso. Para esto es vital la literatura. No nada más porque leemos historias como donde nos podemos poner en los zapatos empáticamente del otro, sino también pensar en diferentes soluciones, trabajar la poesía. Pensemos que a finales del siglo, bueno, más del siglo XX, mediados, en los periódicos se publicaba poesía. Hoy, ¿cuál es el lugar que le dejamos? Y la poesía es indispensable para los adolescentes, por ejemplo. Entonces, muchos adultos de pronto, en el consultorio, por ejemplo, me pasa mucho, nos quedamos con esta rueda sencilla de las emociones. Esto está bien cuando somos pequeños y es como esta película de Intensamente, ¿no? Que son las básicas. Pero conforme vamos creciendo, llegamos a esta complejidad. Entonces, no es lo mismo sentirme amenazada que odiosa, que desquiciada, que agresiva, que frustrada, que enfurecida, que enfadada, que sarcástica, que solitaria. Entonces, tengo que reconocer, no tengo, es muy valioso que vayamos reconociendo estos elementos para poder también, ahora sí que ponerle como este freno o acelerador a nuestro ritmo de relación con los otros, que son momentos de pronto de me necesito aislar, necesito personas y no dejamos que esto vaya creciendo. Esta rueda de las emociones es muy valiosa porque nos permite precisamente trabajar con las personas desde el liderazgo, desde el autoconocimiento, desde los vínculos, inclusive a nivel terapéutico, cuáles son las emociones que más manejamos. Y hay veces que solamente conozco mi versión cuando tengo miedo de asustada y grito, y también hay otras formas de tener miedo, o a lo mejor de sorprendida siempre que hay algo nuevo, y a lo mejor hay veces que me confunde. Entonces, el que yo pueda darle claridad a mi estado emocional, pues precisamente nos va a ayudar a ver que es muy amplia la educación socioemocional, que sí tiene que ver también con el autocuidado de cómo me nutro. Y aquí hablamos de trastornos alimentarios, ¿no? O sea, que sepamos cómo se nutre el cerebro y que un cerebro bien nutrido, bien descansado, la importancia del dormir, entendiendo la etapa de desarrollo y entendiendo el trabajo que tenemos en cada una de ellas. Entonces, hay historias muy complicadas, hay momentos muy dolorosos, situaciones que no podemos intervenir en la realidad de nuestros alumnos, pero cada vez tenemos más conciencia de la importancia de la atención socioemocional y también de la cultura de la clínica, la cultura de ir a pedir apoyo. Sobre todo, creo que ahora tenemos que profundizar en apoyo que esté realmente respaldado, avalado, y eso tienen que entenderlos nuestros estudiantes. Ahí hablo desde secundaria, prepa, bueno, todos, pero sobre todo los grandotes, porque el que la universidad le esté confiando a una persona un título implica que esa persona está respondiendo en este compromiso, otra vez el vínculo. Y eso implica que le estamos diciendo a las personas que ese título, esa persona con ese título es capaz de salvar vidas, construir casas, atender problemáticas socioemocionales con todo el rigor, con todo el cariño, con toda la vocación y por tanto con toda la ética y calidad. Entonces, estas son las etapas de Erikson del desarrollo humano. Como ven, cada una corresponde a una crisis psicosocial. Cuando estamos chiquitos, y esto insisto, la etapa de educación vital es en la infancia. De grandes son otros vínculos, pero el adolescente necesita separarse de sus formadores para crear identidad. La infancia es indispensable que tenga este respaldo, este entorno. Entonces, cada una de estas preguntas, como ven, van respondiendo a diferentes estrategias docentes y de acompañamiento. Sí, cuando son chiquitos, claro que es importante darles tarea, que cuiden la plantita, que ayuden a regar, que ayuden a limpiar, que sean capaces de entender que el entorno es su responsabilidad dejarlo lindo para ellos, vivir bonito. Entonces, ahí ellos se preguntan, ¿puedo confiar en el mundo? ¿Me cuidan? ¿Responden a mis necesidades? Entonces, también te brindo estas oportunidades de colaboración que se van a reforzar mucho de los 2 a los 4 años. Cuando ya puedo hacer las cosas por mí mismo y tenemos la escobita o el juego de utensilios, aquí es vital que trabajemos todos esos hábitos que luego queremos hacerlo en la adolescencia o en la adultez emergente y ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la etapa, si ustedes ven, por ejemplo, de los 12 a los 19 y de los 6, perdón, de los 6 a los 12 y de los 12 a los 19, son 2 etapas donde naturalmente todas las personas tenemos disposición al altruismo, al hacer algo por el otro. De ahí en adelante, lo que no hicimos ya dependerá de la personalidad de cada quien. Si una persona tiene esta costumbre familiar, este hábito, esta visión del mundo de yo soy útil, necesito hacer voluntariado y todo, maravilloso, pero ya es más por obligatoriedad que lo llegamos a hacer de adultos, a menos que haya sido formado en esta franja de los 6 a los 19. Es importantísimo fomentar esto.
¿Por qué? Porque además si lo fomentamos, ayudamos a su sentido de seguridad. Estas nuevas generaciones nacieron en este mundo buca. Si nosotros todavía, no sé ustedes, pero por ejemplo, una crisis que traen ahorita mis alumnos es la cuestión de la pensión, pero muchos de nosotros ya no tenemos esa pensión. Entonces, ¿qué mundo estamos trabajando, cuidando, pero sobre nosotros mismos también para entender esta secuencia? Entonces, lo que se ha visto es que cuando trabajamos este sentido de seguridad, que a lo mejor no podemos controlar en lo global, pero sí en mi aula, sí en mi casa, sí cuando esta persona que está a mi cuidado, en mi responsabilidad, está conmigo, pues lo que vamos fomentando es este sentido de valor y de autorregulación. Es base para decir, me siento en seguridad y no recurrir a autoformación, que son estos casos de le fue todo mal, todo estaba contra esta persona y salió adelante, que son valiosísimos, pero qué hermoso que tengamos mejores disposiciones para las personas. Y aquí recordemos, ¿no? Vemos estas dos imágenes. ¿En qué espacio crees que alguien se atreve a tirar basura? En esta imagen donde hay cuidado, están inclusive en una organización, hay un mantenimiento, o en la otra donde, pues, se ve así. Hace un tiempo fui a hacer una investigación a Tijuana y me decían esto. Son personas en general que vienen de otros estados y algo que era una queja continua, pero sin alguna acción que fuera respaldada, es una ciudad sucia. Mire, aquí hay basura, aquí hay basura, pero no había algo más que en mi calle yo lo controlo así. La limpieza y este cuidado del entorno tiene que ver con la comunidad. Hay una teoría que es esta de la ventana rota, donde pues en los 80 se hacía este experimento que empezaba con un coche y luego se iba a una casa, donde pues tú dejas un coche en un barrio que pues no es tan afable, pues lo puedes dejar ahí y pues si está bien cuidado, no lo tocan. Pero si tú lo dejas y ya viene con o sea, rayado, chocado, la gente lo que hace es empezar a dañarlo más. Lo que se vio es que, por ejemplo, en el caso de la casa, cuando algo se rompe, una ventana, por ejemplo, y no se repara, pues empieza a descuidarse. Entonces, esto no implica nada más el tener en cuenta pues los recursos materiales, pero sí la mirada que tenemos de cómo nos relacionamos. Y aquí el cómo construimos comunidad. La realidad es que cuando hay más impacto es porque la comunidad está involucrada para reparar estas ventanas o para evitar que se rompan. Y esto, como les decía, tiene que ver con la cultura del cuidado, del amor. Y no hay mejor momento que en estas situaciones de instrucción, de clase, de formación, porque tenemos tiempo, tenemos la vocación, tenemos la dedicación y aquí hay que planificar para poder crecer como personas. Aquí algo importante es que reconozcamos nuestra importancia como adultos, pero también enseñemos a ellos a reconocerse como seres y agentes capaces de cambiar positivamente su entorno, de incidir en su sociedad y de crear precisamente una condición que vaya del bienestar individual al bienestar de la tierra. Es decir, que esto es a través de qué también están nuestras relaciones. A esto ahora le llamamos liderazgo, a esto ahora le llamamos alianzas, muchas veces conexiones. Hay que darle también este sentido humano y la realidad es que nos estamos relacionando, haciendo comunidad y así cuidamos pues precisamente este mundo en común. Entonces, estas capacidades educativas que seguimos hablando de competencias, de habilidades, pues ante un mundo frágil es importante que trabajemos la resiliencia, esta parte de la frustración. Y esto no implica entonces un maltrato, implica precisamente el retarlos cognitivamente, en habilidades, en resolución de problemas. Esto nos lleva a pensar la teoría del estado de flow. Está comprobado que cuando uno deja retos, tareas que son retadoras, pero al mismo tiempo ha brindado a la persona las habilidades necesarias para resolver esa tarea o enfrentar ese reto, la persona está maravillada. Es cuando por fin estamos bordando o estamos haciendo actividades que nos permiten precisamente esa relación. Entonces, que podamos tener conciencia, regulación, esperanza crítica, por supuesto el pensamiento complejo, esto que les decía, pues ahora no podemos decir todo está mal, todo está bien, sino tenemos que hacer este análisis y luego una síntesis para tomar decisiones. Hoy por hoy saber no es suficiente. Buscamos ir del conocimiento, pero también el estado socioemocional, y esto insisto, el estar para mí, pero estar para otros, y el estar abierta para mí, y significa poder recibir también de otros. Y esto nos lleva también a entender que la única forma que tengo de evidenciar en el día a día
cómo piensa una persona, cómo siente una persona, es a través de la conducta. Hay muchos elementos donde vamos a ver estas teorías. La UNESCO, que me parece maravilloso, precisamente trabaja esta parte socioemocional y algo importante pues es esta comprensión de sistemas. Hoy el mundo es complejo y no se trata de llevarles, es que hay emociones negativas, es importante ver que todas las emociones son necesarias, inclusive que cuando me siento inseguro pues me está advirtiendo de algo mi cuerpo y no tiene que ser necesariamente un peligro real, simplemente nuestro niño, nuestro estudiante lo está sintiendo. Para esta cuestión es importante saber que lo que nos está uniendo el día de hoy es el sentido, la esperanza de un mundo en donde pues todos tenemos cabida, donde aunque somos muchos, tenemos muchas necesidades, estamos conscientes de que son infinitas en un mundo finito. Esto precisamente nos lleva a pensar en cómo esta educación socioemocional nos lleva a transformar la realidad, empezando, insisto, por uno mismo. Como ruta pedagógica, yo les quiero dejar esta secuencia que tiene que ver con el sentir, con el comprender, el poder regular para vincularnos y entonces actuar. Rápidamente, en la cuestión del sentir, antes de pedir esta conducta, ve a cuidar, ve a sembrar, vamos a identificar cuál es la respuesta emocional. Aquí Francisco Mora nos dice que nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo se va a involucrar? ¿Cómo vamos a traer también el arte, la parte del steam maker, el ser capaces de crear? Y el sentir tiene que ver con el inspirarme y también estar dispuesta a precisamente comprender los datos, los hechos, las interpretaciones. Entonces parto del sentir, del reconocer que estoy sintiendo, percibiendo, conectando a nivel de sentidos con el entorno para poder comprender ya en un ejercicio cognitivo. Entonces, algo importante es que esta cuestión es sistémica, el que sepamos que no estamos buscando siempre una solución única, porque hoy en el mundo no hay cabida para ello. Necesitamos hablar con otros, investigar en otros entornos. Hoy por hoy no basta con el ámbito que yo estudié, sino volteo a ver también otras profesiones y otras miradas del mundo. Regular, recordar que regular no es suprimir, es dejar un encuadre real, claro, de, pues vamos a ver que si no estás solo, o sea, no te preocupes, claro que vamos a encontrar situaciones terribles y aquí recuerdo rápidamente un ejercicio que me mostraron en Barcelona, donde todo el año estuvieron trabajando con un proyecto, niños de quinto de primaria, sobre el océano. Entonces, al final de la clase, la última sesión que abrieron la sala a los papás, un día antes ellos habían decorado con todos sus trabajos y habían construido un océano en el salón para recibir a toda la gente. Y al día siguiente, cuando llegan, la profesora había puesto bolsas negras, ¿no? Por todo el salón. Y les dijo, pues el problema que tenemos es que en la noche, pues hubo un accidente y hay petróleo por todo el océano. Limpiemos. Entonces, todavía cerró esa sesión con un problema. Antes de que empezaran a discutir, lo primero que fue que hubo niños que empezaron a llorar porque era pues todo el trabajo, pero aparte ya era un mundo construido, imaginado y compartido. Sin embargo, vino la contención y la contención de que tenían soluciones porque las habían trabajado todo el año. Eso es vincular, es saber que tenemos que colaborar, buscar con otros profesores, con otros expertos, con otros profesionales y también con divulgadores, pero también con la comunidad. Es maravilloso cuando invitamos al señor de la carpintería a visitar el salón, a ayudarnos con un proyecto, la señora del huerto, y empezamos a hacer un diálogo donde las estrategias pues ya no se quedan nada más con la actuación, que también son muy valiosas y nos preparan para el entorno, pero también abrimos los muros de la educación para que podamos actuar. Entonces, no es nada más el salvamos al planeta, el sentirnos héroes, sobre todo ahorita que está la Odisea y el Ibris y toda esta parte, sino el saber que somos responsables de construir un mundo que queremos compartir. Y esto es muy importante, cada acción. Cómo cuestiono, cómo me involucro y cómo estoy en el mundo. Cuando veo el cine, cuando compro algo, cuando decido qué ropa usar, cuando estoy colaborando, sé todo lo que hay atrás como sistema de las decisiones que tomo. Y esto nunca estamos tan chiquitos para empezarnos a involucrar. He aquí la importancia de llevarlos a la actuación, al mundo real, al mundo donde vamos a la fábrica y vemos todos los procesos y que de repente pues ya no es nada más un café, es la cantidad de gente que trabaja, es todos los recursos que manejan y empezamos a ser conscientes de estas decisiones y también de nuestros consumos. A esto en el enfoque Steam Maker le llaman ya no ser consumidor, sino prosumidor. Yo quiero invitarlos con esto, ya cierro, a precisamente a reflexionar en esta postura en que nos presentamos y nos relacionamos en un mundo que vamos a heredar y que heredamos a su vez. ¿Cuál es la huella de liderazgo, de decisión que estamos dejando para trabajar precisamente
una mirada en conjunto que puede tener muchos estilos, muchos colores, como veíamos al inicio, muchas formas y también talentos para involucrarnos en un objetivo en común, que al final es cuidarnos, cuidar nuestra casa común y pues precisamente poder cohabitar de una manera pues pacífica y sobre todo con la oportunidad de estar en armonía. Muchísimas gracias. Tapa micrófono. Muchas gracias, doctora Gersel, por esta magnífica presentación. Pues nos quedamos con mucha información y bueno, invito a los participantes que tengan algún comentario o pregunta, nos lo pueden enviar aquí en el chat y pues mientras tanto les voy comentando un poquito también de los cursos que ofrecemos aquí en el Centro AJAL. Tenemos dos cursos diplomados de 4 módulos, perdón, sí, 4 módulos de duración, 100 horas, y pues estamos enfocados a estos temas de pedagogía, también de desarrollo sostenible y responsabilidad social universitaria. Entonces, todo lo que nos comentas hoy, doctora, pues nos sirve mucho y gracias por adaptarlo también a lo que estamos realizando. Me encantó tu presentación en el personal. Y bueno, no sé si los presentes tengan alguna pregunta, también adelante o comentario. También, pues aquí les voy a dejar nuestra página web, que nos pueden seguir en redes sociales también. Y bueno, la información de los diplomados, que ya iniciamos este lunes 24 de agosto. Tenemos inscripciones abiertas hasta el viernes. Entonces, ojalá que se animen a participar y a conocer más de estos temas. También les vamos a dejar aquí un enlace de becas que estamos otorgando a través de un giveaway a partir de este momento hasta el viernes. Ojalá que las puedan aprovechar. Algunos de ustedes las han aprovechado. Tenemos becas del 10, 15, 20% para lograr estos cursos. Pues a ver si tenemos una mano levantada. Lorena, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Sí, claro. Bueno, pues igual me uno a los agradecimientos por la presentación. Y pues también me gustó mucho los temas, cómo los aborda. Creo que no me había detenido o sea, no, más bien no me hubiera imaginado cómo integrar el tema de socioemocional de manera didáctica, ¿no? Y este último ejemplo, en particular del salón como un océano, me pareció magnífico porque creo que a mí me impactó como que me sentí en el salón, ¿no? Y sentí ese estrés de los niños. Me sentí un poco igual y cómo es que también es una forma de problematizar, ¿no? Como de problematizar, pero de una manera muy vívida también, ¿no? Entonces yo creo que si bien eso fue para niños, creo que funcionaría perfecto también para adultos, ¿no? Que pienso, estamos quizás más acostumbrados a racionalizar y nos obligamos a hacerlo de esa manera que quizás los impactos, ¿no? de una situación como esta no nos pareciera que no nos afecta o aprendemos a que no nos afecte, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho cómo conectas la parte también teórica con la práctica. Creo que eso es algo un poco complejo de hacer. Y bueno, eso nada más por el momento. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas Gracias, gracias, Lorena. Lorena, por compartir. Digo, ya en algún momento voy a hacer llegar al Centro Ajal también material para que lo puedan revisar. Queda pendiente por ahí, por ejemplo, también el arte objeto. Les invito a revisar la técnica de Hanok Piven. Esta también funciona maravilloso con niños y con adultos. Y bueno, a integrar el arte, a integrar precisamente la literatura, todos los elementos que nos hacen muy humanos para poder aprovechar las ciencias exactas. Muchas gracias. Gracias, doctora. A mí me encantó también la parte que comentabas que como el bienestar personal, el cuidarse, el autocuidarse, pues es una parte también súper importante para tener un mejor planeta, ¿no? Lo comentabas así como con esos círculos de bienestar personal, relacional, bienestar planetario, ¿no? Entonces, sí, si cada uno cuidamos de nuestro propio ser
y de los otros, pues obviamente que vamos a tener mejores personas, ¿no? Y mejores convivencias con otras personas y pues una mejor sociedad, ¿no? Como decíamos al inicio. Bueno, doctora, ¿algún comentario final? Agradecerles y bueno, soy aliada de ustedes siempre. Lo que requieran, una servidora, pues un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y maestro Diego, si puedes, por favor, poner el reconocimiento, pues el Centro AJAL, Educación para el Desarrollo Sostenible, otorga la siguiente constancia a Gercel Nacheli García Márquez por haber impartido el webinar AJAL en línea, Educación Socioemocional para el Desarrollo Sostenible, dado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 19 de agosto de 2026, y firma una servidora, doctora Sofía Solís de Cox, directora y fundadora. Pues muchísimas gracias también a los que se conectaron el día de hoy y a quienes nos verán en el canal de YouTube. Pues bonita tarde a todos y muchas gracias por participar. Gracias, doctora. Hasta la próxima.